Buenos días, mi nombre es Angie Casadiegos, estudiante de Administración de Empresas, modalidad distancia. Y hoy le venimos a hablar con mi compañero Breiner respecto a las consecuencias que ha traído la pandemia en el tema del PIB. Antes de comenzar, daré unos conceptos básicos. ¿Qué es el COVID? El COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo virus conocido como el SARS. La noticia por primera vez de su existencia fue el 31 de diciembre del 2019. Ha sido catalogado por la OMS como una emergencia en la salud pública de importancia internacional. Se han identificado casos en todos los continentes y fue conocido aquí en Colombia el 6 de marzo de 2020. El PIB, también conocido como Producto Interno Bruto, es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de los bienes y servicios de un país o región durante un periodo determinado, ya sea de un año o trimestralmente. El PIB es usado como objeto de estudio de la macroeconomía. Su cálculo se encuentra dentro de una contabilidad nacional. PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pertenece al Sistema de Naciones Unidas y su función es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las naciones. Desde 1990 publica el Informe sobre el Desarrollo Humano o Índice de Desarrollo Humano. Promueve el cambio y centraliza el conocimiento, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. Está presente en 178 países y es responsable de poner en marcha los objetivos del desarrollo sostenible. El TCS, más conocido como las tecnologías de la información y la comunicación, es un término extensivo para las tecnologías de la información que enfatiza el papel de las comunicaciones unificadas y la integración de las telecomunicaciones, ya sea líneas telefónicas y señales inalámbricas, las computadoras, así como el software, y que es el almacenamiento y el sistema audiovisuales, que permiten a los usuarios acceder, almacenar, transmitir y manipular información. En el 2020, el gobierno nacional y el gobierno de las entidades territoriales prepararon y ejecutaron acciones de prevención de la propagación del virus en Colombia, llevando a que muchas ciudades y municipios adoptaran medidas que restringieran el desarrollo de las actividades cotidianas para sus pobladores y turísticas y recreativas para sus visitantes. Estas medidas que limitan el desarrollo de las actividades de las personas está presente aún en el 2021 y tal vez en los años posteriores, mientras se avanza con la vacunación de la población. Pero esta medida que protege la salud también ha acarreado una emergencia social y económica, evidenciando la vulnerabilidad e inequidades del modelo de desarrollo económico actual en Colombia. Luego de que se reportara el primer caso en el país, que fue el 6 de marzo del 2020, se hace necesario realizar un balance de los efectos socioeconómicos del COVID-19 como un insumo fundamental que sirva para el ejercicio del gobierno en el futuro. Hasta el momento, la factura económica de la crisis generada de la expansión del COVID-19 en Colombia ha dejado una tasa de crecimiento del interno bruto nunca antes vista en la historia, con una caída del 6,8%, a más de 3,75 millones de personas desempleadas y una confianza en la industria que se desplomó a niveles de 1980. Esos son solo algunos de los datos de cómo cerraron el año pasado los principales indicadores de la economía. Varios de ellos retrocedieron a niveles de la peor crisis financiera de la historia, que fue en el 1999. Otros, en cambio, la sobrepasaron. Adicionalmente, el Banco de la República espera la recuperación en términos de intercambio, una amplia financiación externa, la mejora de la confianza de los hogares y las empresas y unas bajas tasas de intereses que contribuirán en la recuperación de las actividades. No obstante, la incertidumbre sobre la velocidad de la recuperación sigue siendo elevada. En medio de ello, con el fin de obtener mayores ingresos para equilibrar el gasto adicional por cerca de 20 millones
que se tuvo que poner sobre la mesa para atender el problema sanitario, el Ministerio de Hacienda, Alberto Carrasquilla, estaba preparando una reforma fiscal. Entre otras, esta buscaba reducir el número de exenciones que el estatuto tributario tiene actualmente y que les cuesta en las arcas públicas 92 billones al año. Además, está en la mira la idea de extender la tarifa general del 19% del IVA en más productos de la canasta familiar con la opción de devolvérselo a los más necesitados, y también podría traer más impuestos para las personas naturales, lo cual generó mucha controversia. A continuación, mi compañero Breiner les hablará de los efectos socioeconómicos y sus conclusiones. Gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Breiner Cajamarca y les vengo a hablar de los efectos socioeconómicos de la pandemia por COVID-19. Uno de los efectos más inmediatos fue la caída de la producción en diferentes sectores económicos, la reducción del consumo privado y la pérdida de empleo. Esa situación llevará a Colombia a su primera recesión en el siglo XX tras 20 años de estabilidad. Para el segundo trimestre del 2020, el país tuvo una tasa de crecimiento anual negativa del 15,8%, equivalente a una producción de 180,4 millones de pesos, una cifra similar a la de 2015, para el mismo periodo, siendo la primera vez en más de 15 años que hay un crecimiento negativo. Los sectores económicos más afectados fueron los siguientes. Primero estarían las actividades artísticas y recreativas, presentando un crecimiento negativo del 37,1%. El sector del comercio presentó un crecimiento negativo del 34,1% y el sector de la construcción presentaron un crecimiento negativo del 33,2%. Por motivo del cierre, pues estos sectores fueron los más afectados. Estos fueron tasas de crecimiento negativas que se vieron a finales de 2019 junto al 2020. Sectores que en sí representan el 40% del Producto Interno Bruto del país y aproximadamente el 50% de los empleos. Sin embargo, la economía del país aún puede mejorar, pues al final del año 2021 se espera un crecimiento del 5%. Desde luego, esto dependerá del desarrollo de la pandemia, incluido la vacunación, las políticas monetarias, fiscales y las condiciones económicas mundiales. Otro efecto que cabe mencionar sería el aumento en la tasa de desempleo. La tasa de desempleo pasó del 10,6% al 14,9%. En tan solo un año, la tasa de desempleo incrementó aproximadamente 4,5%. Sin embargo, cabe mencionar que hubo una recuperación en la tasa de desempleo, pues en los meses donde inició el cierre y hubo más restricción por parte del gobierno, la tasa de desempleo había llegado a un total de 21,1%. Esto se redujo al final de año a un total de 14,9%. Y a pesar de que haya más desempleo que en el 2019, cabe mencionar que se recuperó los sectores donde es primordial la mano de obra, como el sector de manufacturería, la construcción, la obrería, entre otros. El tercer efecto que se explicará a continuación se debería con el ingreso, la pobreza y las desigualdades. Se prevé una contracción promedio anual del ingreso de los hogares equivalentes al 23%, e igual al 20% si se considera la transferencia monetaria del gobierno nacional. Como resultado, se espera que la incidencia de la pobreza sea del 44,1% y de pobreza extrema sea del 12,1%, cifras similares a las observadas por el gobierno en el 2010. En este caso, no es fortuito que la desigualdad aumente. Indicaciones dejadas por el P9 indican el coeficiente Gini en ausencia de ayudas institucionales del gobierno, pues esto pasó del 0,526 al 0,549. Y si bien en algunos casos las transferencias realizadas por el gobierno ayudaron a solventar el incremento de la desigualdad en los ingresos, debido a la digitalización que presentaron las empresas con respuesta a lo sucedido en la pandemia, aceleró y amenaza con profundizar desigualdades persistentes, y en este caso se requieren de brechas de acceso de TICs en las zonas más rezagadas y más modernizadas del aparato productivo. Con todo lo dicho anteriormente, ¿qué podíamos concluir? Podíamos decir que el gobierno tomó las decisiones adecuadas para primero prevenir la expansión de la enfermedad. Claramente esto ocasionó una caída económica gigantesca. Aún así, el gobierno tomó las mejores medidas para ir abriendo los sectores
poco a poco, junto a los protocolos que estableció la OMS, el uso de tapabocas, lavarse las manos constantemente, entre otras cosas. Aún así, la caída económica obviamente se veía venir, era algo que era inevitable. Aún así, para el 2021 el gobierno prevé una recuperación no gigantesca, pero sí al menos recuperar lo perdido en el 2020. Aún así, a la fecha de realización de este video y por los problemas sociales que se han presentado, dudo mucho que el gobierno pueda cumplir esa recuperación. Está claro que la recuperación económica se tomará su tiempo, sí será algo que se tendrá que ir haciendo año tras año tras año, y también esperar las decisiones, incluso a cambio político, pues el siguiente año serían las elecciones. Aún así este video nos deja un mensaje muy gigantesco sobre cómo una enfermedad puede causar un desastre, no solo en términos de salud, sino en términos económicos. Dicho todo esto, gracias por su atención y me despido.